Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Despierta Colombia. Quien les habla, Jonathan Molina, su presentador. El día de hoy tomaremos un tema muy importante que le compete a todo el mundo y especialmente a nuestro país, a Colombia. Para tratar este tema, recibamos a dos invitadas muy especiales. Ellas son Vanessa Herrera y Janina García. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Hola, Vanessa. Hola, Janina. Chicas, bienvenidas a este programa. ¿Cómo se encuentran? Gracias. Muy bien, muy contentos y agradecidas por estar hoy aquí en tu programa. Muy bien. Hola, Vanessa. Hola, ¿cómo están? Bueno, de nuevo muy felices acá porque este es un tema que nos compete a todos los ciudadanos y es muy importante que, bueno, nuestros televidentes tengan como conocimiento de este tema y pues muy dichosas de poder compartir este momento contigo. Queridos televidentes, ustedes se preguntarán ¿qué tema será el que vamos a tratar hoy? Pues déjenme decirle, el tema de hoy es El narcotráfico. el narcotráfico. Es muy común en nuestra realidad y contexto que se hable del narcotráfico, del narco, del traqueto, del narcoterrorismo en los casos de los grupos armados, pero en realidad ¿sabemos qué es el narcotráfico? Vale, cuéntanos, ¿qué es el narcotráfico? Bueno, Jonathan, el narcotráfico se refiere a la actividad comercial de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas. La palabra narcotráfico está propuesta por el vocablo narco, que se refiere a los narcóticos y a todas las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. O sea que es básicamente la comercialización de drogas ilegales. Sí, exactamente. Bueno, y en un contexto, ¿cómo sería esa comercialización? Bueno, en el proceso de comercialización abarca varias actividades que van desde el cultivo, la producción, el transporte o distribución hasta la venta de la droga. Dentro de estas fases de comercialización existen organizaciones especializadas en cada una de ellas. Estas organizaciones han sido denominadas los carteles. O sea, lo que comúnmente se conoce como el cartel de Medellín, el cartel del Valle, el cartel del Oriente, son organizaciones que se juntan pues para delinquir y mejorar sus procesos de venta. Sí, ¿cierto? Exactamente, Jonathan. Estos carteles se encargan de realizar todas y cada una de las fases de comercialización hasta que la droga llega hasta su destino final, que es consumida por las personas. La estructura de los carteles del narcotráfico funcionan de manera similar a la de un gobierno. Esto en virtud al gran lucro que han generado las actividades en función del carácter de ilegalidad que ostenta el producto comercializado, como es la droga tóxica. Existen diversos tipos de drogas, sin embargo, existen drogas legales que a su vez son aceptadas socialmente como el alcohol o el tabaco, o aquellas que son utilizadas de manera medicinal como la morfina, así como las drogas ilegales hacen que este estatus sea mucho más alto y a su vez mucho más riesgoso. Bueno, ya sabemos qué es el narcotráfico, cuáles son las drogas que se comercializan, pero me interesa saber más acerca de la historia del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico en Colombia se tiene que desde finales de los años 60 se convirtió en parte activa de lo que hoy se denomina el problema mundial de las drogas. El cultivo de transformación, el tráfico, la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas. El problema de estas drogas en el país no solo ha sido un fenómeno criminal grave en sí mismo, sino también ha fomentado y alimentado el desarrollo de una buena parte de la delincuencia y la violencia en el territorio colombiano. En cuanto a la violencia que sufrimos, las actividades de los cultivos, producción y narcotráfico están relacionadas directamente con fenómenos diversos como la corrupción, la violencia, la política, la inseguridad y el terrorismo. Colombia ingresó en el mercado de las drogas ilícitas, así
casi 4 décadas atrás en la trastienda del modelo de economía cerrada y como resultado del incremento mundial del consumo. En los años 60 prosperó el cultivo de la exportación de marihuana tras la erradicación en México. A continuación, floreció el tráfico de cocaína y a partir de las cosechas de Perú y Bolivia, el control de las rutas de mercado del consumo fueron muchísimo más grandes. El cultivo del país sustituyeron en las exportaciones del cultivo de coca y así Colombia se constituyó entre el mayor y el mejor país. Bueno, listo. Vale, acabas de decirnos algo muy importante, o sea, se comenzó el narcotráfico con cultivos vastos de marihuana, ¿correcto? Sí, es correcto. Ok. Dani, cuéntame, ¿cómo llega la mata de la marihuana a Colombia? Bueno, Jenny, la planta de la marihuana llega con los españoles, la traen los españoles no solo a Colombia, sino a todo el territorio latinoamericano a mediados del siglo XVI. Eso se podría decir la época de la colonia, nos podíamos concentrar en esta época. Lo utilizaban como principal fuente de cáñamo, de fibra de cáñamo, que a su vez era utilizado para la creación de papel y textiles. Entonces no se conocía la marihuana como una planta o como un cultivo como tal, sino que se utilizaba o era conocido como un material para la industria. Okay. Luego, a mediados del siglo XIX, se empieza a utilizar como una planta medicinal en toda Latinoamérica. En Colombia, en los años 20 se empieza a conocer pues, su uso como drogas recreativas, se podría llamar, o psicoactivas, y en este momento, en este periodo, no era un gran problema, puesto que la producción y los niveles de consumo eran muy bajitos o estaban subestimados. Y ya en la década de los 50, cuando la producción crece y se ven los niveles de crecimiento muy altos, entonces se empieza a preocuparse y empieza a haber cierto control, cierto seguimiento sobre estos cultivos de la marihuana. Okay. En los años 60 se empieza el proceso de exportación a Estados Unidos. Y en los años 80 O sea, déjame interrumpirte ahí. Yo tengo entendido de que uno de los jinetes de la marihuana, por decir así, que comenzó con la exportación de este narcótico era Carlos Leder. Carlos Leder, famoso narcotraficante, después se asocia con Pablo Escobar, pero antes de asociarse ellos dos, Carlos Leder exportaba marihuana colombiana específicamente a Miami. Ahí es cuando comienza su actividad delictiva, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, sí, efectivamente, Jonathan, como tú decías, pues, bueno, los traficantes de marihuana se ubicaron en todo lo que fue la costa Caribe, principalmente el Cesar, el departamento de La Guajira y el Magdalena. Luego a la bonanza marimbera se le unen todos los departamentos del eje cafetero, lo que fue Antioquia y el Valle del Cauca. Pues se tiene que decir que empezaron a ser como pequeñas familias o familias las que empezaron pues con todo este proceso de tráfico de marihuana. Sí, o sea, no, y a ver, yo de historia de la coca les puedo decir que todo comienza cuando la planta comienza a ser cultivada en Chile. Después de que viene la dictadura de Pinochet, todos estos personajes pues tienen muerte. De hecho hay matanzas y los pocos que quedan vivos pues, comenzaron a emigrar del país. Uno de ellos, el que tenía la fórmula para hacer una buena base de coca, se establece en laboratorios de Bolivia y él viene a Colombia a buscar poder venderla aquí en el mercado interno. Misteriosamente da con Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía las rutas de contrabando ya marcadas desde el sur del país y al oriente.
todo lo que tiene que ver con Venezuela. Entonces, se hacen una alianza en la cual el chileno quería que se vendiera al interior de Colombia, pero Pablo Escobar tenía una visión más grande. Él quería venderla en Estados Unidos. Entonces la base de la coca se traía desde Bolivia, la pasaban por rutas de contrabando ya establecidas y de aquí salía para los Estados Unidos. Ahí es cuando viene la alianza de Pablo Escobar y Carlos Leder, en la cual Carlos Leder deja de exportar marihuana a Estados Unidos y comienza a llevar la cocaína de Pablo Escobar. Bueno, y a continuación veremos unos videos que nos explican un poco mejor cómo funcionaban los carteles de Medellín y el cartel de Cali, que fueron los más importantes y los más influyentes en la historia de Colombia. A lo largo de estas 4 décadas, los esfuerzos del gobierno colombiano se han concentrado en erradicar los cultivos ilícitos y en desarticular las OTD que operan en el país. Como resultado de lo segundo, la mayor parte de los jefes de estas organizaciones han sido capturados o dados de baja. Como consecuencia, muchas de estas organizaciones han desaparecido o se han visto obligadas a transformarse. El siguiente cuadro representa la evolución que las organizaciones vinculadas al problema de las drogas en Colombia han tenido en las últimas 4 décadas. Aquí los carteles de la droga. El mayor y más grande es el famoso cartel de Medellín comandado por Pablo Escobar y sus integrantes los hermanitos Ochoa. Gonzalo Rodríguez Gaya, Carlos Leder. El cartel de Medellín fue el nombre dado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, a la organización delictiva que, entre sus muchas ramas, estaba dedicada al tráfico de cocaína. El nombre de cartel se le dio por la estructura jerárquica de dicha asociación criminal que contaba con un esquema de operación en el cual los distintos empresarios compartían recursos tales como rutas de envío de cocaína, pero manejaban separadamente sus centros de producción y negocios. La estructura criminal, una de las más poderosas en la Colombia de los años 70 y 80, llegó a corromper sectores de la política nacional para favorecer sus ambiciones, más notoriamente en el supuesto papel que jugó, presionando al Estado y la clase política colombiana, en la llamada a realizar una Asamblea Nacional Constituyente, que diera como resultado la abolición de la extradición de colombianos hacia el exterior, ya que en sus mismas palabras, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo. En los Estados Unidos. El grupo fue uno de los principales actores del conflicto armado colombiano entre los años 80 y 90. Se enfrascó en una lucha contra el Estado y sus instituciones, principalmente en los centros urbanos, al mismo tiempo que mantuvo guerras paralelas con otras asociaciones delictivas, principalmente con el así denominado Cartel de Cali y los grupos paramilitares del Magdalena Medio, contrastando esto con su apoyo a ejércitos irregulares marxistas. Se convirtió en un grupo terrorista reconocido por su uso de explosivos en vehículos automotores terrestres, carros bomba, aéreos, secuestro, magnicidio y sicariato. Número 2. El Cartel de Cali. Surgió de la mano de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En su época dorada, posterior a la caída del Cartel de Medellín, el Cartel de Cali fue señalado por las autoridades estadounidenses de ser el responsable del envío del 35% de la cocaína que llegaban a las calles de ese país, razón por la cual llegó a ser catalogado como la organización criminal más peligrosa de Colombia. Existió desde los años 1985 hasta 1995, cuando fueron capturados los hermanos Rodríguez Orejuela. Número 3. El Cartel del Norte del Valle, operaba principalmente en el norte del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia, tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaran. Este tuvo grandes golpes cuando en el año 2008 cuando uno de sus jefes, Wilber Varela, alias Jabón, fuera asesinado el 28 de enero y sus otros 2 líderes, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Diego León Montoya, alias Don Diego, fueran capturados, lo que hizo disolver por completo esta organización. Número 4. El Cartel de la Costa o Cartel de la Costa Atlántica fue una agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que funcionaba en la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe en el norte de Colombia, controlaba el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes además de la producción local.
El jefe del cartel de la costa era Alberto Orlandez Gamboa alias Caracol, quien fue extraditado a Estados Unidos en el año 2000 y condenado a 40 años de prisión en 2005. Número 5. Último, las guerrillas y paramilitares. La guerrilla de las FARC inició a comienzos de la década de 1980 los primeros movimientos en relación al cultivo y tráfico de drogas. 8. La inclusión de la guerrilla en el narcotráfico supuso otro problema, no solo por haberse consolidado como una organización narcoguerrillera, sino también por el hecho de haber implementado las denominadas vacunas o impuesto revolucionario. Según varios informes relacionados en materia de seguridad, el grupo armado ha llegado a cobrar $40,000 mensuales por el funcionamiento de los laboratorios y cerca de $20 por cada kilogramo distribuido, sea por vía terrestre o fluvial. Con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a mediados de 2006, las denominadas bandas emergentes en Colombia, BACRIM, retomaron el control de todas las actividades criminales dejadas por el grupo paramilitar y varios narcotraficantes. La conformación de estas organizaciones insurgentes ha dejado centenares de víctimas, y ha desestabilizado varios sectores del comercio. Se cree que en 406 municipios de Colombia operan las bandas criminales y que éstas han logrado una alianza estratégica con otros grupos y bandas criminales como las FARC, el ELN, entre otros. La alianza obedece principalmente al cultivo y tráfico de drogas, una tarea que genera ingresos y sostiene las finanzas de estas organizaciones. Según el gobierno colombiano, las BACRIM las ven como carteles del narcotráfico, que las combate exclusivamente la policía y está demostrado que son bandas con capacidad militar, campamentos, armas, estructura jerárquica y aliados con la guerrilla. Bueno, ahora entraremos en materia. Vamos a hablar sobre los hechos económicos del narcotráfico. Lo primero que tenemos que comprender es que el narcotráfico es una actividad comercial que no deja rastro en los libros. ¿Qué quiere decir esto? Es una economía subterránea. ¿Qué es una economía subterránea? Una economía subterránea es la cual no hay supervisión del Estado, no hay supervisión de precios y todo se lleva en lo clandestino. Para comprender el impacto en la economía y en el PIB de la nación, tenemos que tomar un enfoque especial. Ricardo Rocha, uno de los hombres especializados en nuestro país acerca de este tema, nos dice que para comprenderlo debemos de estudiarlo en dos maneras. La primera, la fase agrícola. ¿Qué es esto? Desde el momento en que se quitan demás sembradíos para plantar la coca. Esta fase comprende desde la siembra hasta la producción de la base de coca. La segunda parte que se tiene que estudiar es todos los insumos y materias primas que se requieren para transformar esa base de coca en la coca, producto final, hasta su exportación. Así se puede tratar de llegar a una aproximación más cercana. Entre 1999 y 2007, la producción de hoja de coca osciló en torno a las 500.000 toneladas anuales y entre 2008 y 2009 cayó a un promedio de 350.000 toneladas. Durante lo corrido de la década, las toneladas de coca cosechadas cayeron un 28% debido a la caída del 58% en el área cosechada, pese al repunte de los rendimientos en un 70%. La base agrícola contribuye al 96% de la ocupación laboral de la cadena. En promedio, una hectárea de coca anualmente podría mandar 110 jornales, poco o menos de la mitad en las actividades de sostenimiento, el resto en la cosecha de su beneficio. De acuerdo con estudios realizados para zonas cocaleras de Caquetá, Putumayo y Guaviare, así como las del sur de Bolívar y del norte de Santander. En cuanto a las superficies de coca sembradas y cosechadas desde 1999 y 2008, anualmente se demandó un promedio de
3.000 empleados, de los cuales 64.000 habrían correspondido a las actividades de sostenimiento de la coca, 28.000 empleados a la cosecha que recogen los cosechadores de hoja o raspachines y el resto de la extracción de base. La suma de la fase agrícola y la industrial, restándole el valor de la base al consumo intermedio industrial para evitar una doble contabilización, arroja que el valor agregado de la cadena coca-cocaína contribuyó al 0.8% del PIB en 1999. Luego aumentó a 1.4% en el 2001 y desde entonces se descolgó hasta un 0.3% en el 2009. De este PIB, la mayor parte se apropiaría como beneficios empresariales y reflejaría la desigual distribución al interior del negocio. Bueno, chicas, la parte anterior vimos cómo se influenciaba el PIB en sus dos aspectos. Ahora, la pregunta que puede surgirles a nuestros televidentes es ¿cómo se traen esas ganancias del exterior? Bueno, claro que sí, Jonathan. Para esto es fundamental nombrar las utilidades repatriables, en lo cual Janina es una experta y nos puede sacar de esta duda. No, claro que sí, chicos. La repatriación de utilidades pues consiste más que todo en cómo hacen los narcotraficantes para traer todas esas divisas que le genera la venta de la droga pues en el exterior. Bueno, para esto es importante mencionar las fuentes como son el contrabando, la sobre y subfacturación del comercio exterior, más que todas las importaciones y sobre la sobredeclaración de transferencias que se hacen. Pues esto también es preciso decir que eso es o se da por la inadecuada declaración y registro de los flujos de capitales en la balanza de pagos. Claro que sí, Yanni. De ahí se desprenden las remesas laborales, el cual los narcotraficantes vuelven los dólares en la moneda local, en este caso el peso. También se desprende así la traída o importaciones hacia Colombia. Con este modo se puede lavar el dinero. También se puede invertir en el sistema financiero, en activos monetarios que en cualquier momento pueden ser canjeados para sacar la moneda nacional. Además de esto, también utilizan empresas o lo hacen a través de las inversiones. Invierten en una empresa que está legítimamente constituida y pues por este proceso los dólares pues, que vienen sucios de contrabando o que son ilegales los lavan en estas empresas a través de esas inversiones. A continuación, mostraremos unas imágenes concernientes acerca de las utilidades repatriables. Durante el periodo comprendido entre 1981 y 1995, la repatriación sumó más de 23.000 millones de dólares, lo cual equivale a un promedio anual del 3% del PIB. Entre 1999 y 2004, las UR de las operaciones internacionales del narcotráfico colombiano en promedio habría representado el 1,8% del PIB y durante la segunda mitad de la actual década en promedio el 0,2%, principalmente por la caída de la producción exportable de cocaína, la reducción en la área cosechada en Colombia y el aumento de la incautación y la menor participación en el mercado mayorista. Entre 1981 y el 2009, los ingresos externos del narcotráfico podrían haber totalizado 44.000 millones de dólares. Y durante ese mismo tiempo, a través del contrabando, habría ingresado unos 26.000 millones de dólares, mientras que para la sobrefacturación y la subfacturación del comercio, unos 24.000 millones de dólares se utilizaron para financiar la fuga de capital. A continuación se mostrarán cifras actuales sobre la coca, siguiendo con el informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos que brinda la Oficina de Crímenes y Drogas de las Naciones. En esta imagen se puede observar el panorama
de los últimos 15 años sobre el cultivo de coca en todo lo largo del país. Para ser puntuales, en el 2015 se consolida la tendencia del incremento de los cultivos de coca que se inició en el 2013. Por segundo año consecutivo, las hectáreas sembradas con coca se incrementaron en Colombia al pasar de 69.000 hectáreas en el 2014 a 96.000 hectáreas en el 2015, representando un incremento del 39%. 3 departamentos están libres de coca en el 2015. Caldas, La Guajira y Cundinamarca, que completan 4 años consecutivos sin cultivos de coca. 7 departamentos tienen menos de 100 hectáreas de coca y avanzan hacia su consolidación como departamentos libres de coca. Estos son Guainía, Vaupés, Arauca, Boyacá, Magdalena, Cesar y Santander. Los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander concentran el 64% de los cultivos de coca detectados a corte del 31 de diciembre de 2015. 9 departamentos muestran tendencias al incremento. 3 se mantienen estables y 9 muestran tendencia a la reducción. Sin embargo, mientras en los departamentos con incremento se reportan 28.000 hectáreas más de coca, en la reducción se reportan 96 hectáreas menos de coca. Al realizar el análisis de las unidades productivas, la unidad agropecuaria con coca podría percibir ingresos por la venta de los productos derivados de los siguientes procesos. 1. El cultivo, a través de la venta de la hoja de coca fresca. 2. Extracción del alcaloide, utilizando permanganato de potasio para obtener la base de la cocaína para su posterior venta. Al 2015 se estima que los productores agropecuarios con coca percibirían como ingresos potenciales aproximadamente 479 millones de dólares, un aumento del 20% frente a lo reportado en 2014. Explicado por el aumento en las cantidades producidas y de los precios. En promedio en el país, la UPAC podría percibir al año alrededor de 13.178 millones de pesos, unos 4.800 dólares por hectárea en 2015, sin descontar los costos asociados a su producción. En 2015, el 64% de los cultivadores comercializaron en el mercado alrededor de 288.500 toneladas de hoja de coca, valoradas en unos 787.795 millones de pesos, aproximadamente 287 millones de dólares. El 35% de los PAC obtuvieron ingresos por la venta de 261 toneladas de pasta básica de cocaína, por un valor de 482.138 millones de pesos, aproximadamente 176 millones de dólares, mientras que en el 1% de los cultivadores generaron 42.412 millones de pesos, por la venta de 17 toneladas de base de cocaína. Listo, chicas, ya hemos visto los impactos en la economía y cómo influye en la producción interna de un país. Ahora, ¿qué tal si les parece? Toquemos el tema de los impactos que hay al interior del país por esta acción delictiva. ¿Qué les parece si comenzamos por los impactos sociales? Bueno, en cuanto a lo social, se puede rescatar por lo menos la violencia, hecho pues marcado mucho, que va muy de la mano pues con este negocio ilegal. Pues siempre se ve que las personas, o por lo menos los grupos paramilitares y guerrilleros, se quieren apropiar de las tierras en las que son candidatas para estos cultivos. Y pues obviamente estos grupos armados utilizan pues las armas para despojar a las personas. Cosa que se desencadena en el segundo aspecto, que serían los desplazamientos forzados. Mucha gente ha salido de su casa, no solamente en las épocas en los años 80,
sino hasta hoy en día mucha gente se ve despojada de sus tierras por los grupos paramilitares para la utilización de los cultivos de estas drogas ilícitas. Además de eso, se puede evidenciar pues la desigualdad de ingresos que hay, ¿no? Dentro de la misma organización, pues obviamente hay personas que se llevan la mayor parte pues de los ingresos que recoge esta actividad ilegal. También, ¿qué les parece lo del reclutamiento de menores de edad para este hecho? Claro, y creo que sí, Jonathan, es un aspecto pues muy importante y muy delicado de tratar. Al fin y al cabo son los niños el futuro de Colombia, aunque suene trillada la frase, pero así es. ¿Y qué se le puede exigir a una población menor que desde muy chicos están metidos en este negocio? Obviamente pues es una cadena, ¿no? Va a seguir. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea malo o no, es una actividad que deja muchísimos recursos económicos. Entonces, pues obviamente esto despierta cierto espíritu de poder, cierto espíritu pues de querer más. Y en un niño pues menor, mucho más complicado de tratar. Qué ¿no? lástima. Bueno, unos impactos notoriamente marcados son los impactos políticos. Es muy conocido por cualquier colombiano que el narcotráfico ha marcado de manera directa la política, prácticamente desde sus inicios. Podemos ver que en el gobierno de Belisario Betancur, el M-19, financiado por grupos narcotraficantes, como en ese tiempo eran los extraditables, financiaron la toma del Palacio de Justicia. Años después podemos ver el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, de Luis Carlos Galán, de Jaime Garzón, políticos y, en el último caso, periodistas que se arremetían contra estos personajes y sus nexos con la política. También podemos ver cómo la política ha sido financiada por estos mismos para buscar reformas y leyes que no atenten de manera tan directa contra sus actividades ilícitas. Un ejemplo notorio de este caso es el de la financiación de la campaña de Ernesto Samper Pizano, lo que se denominó el proceso 8000. Después de esto vienen varias acciones del narcotráfico en el Congreso, pero se viene a ver después una relación que aún no se ha como confirmado, pero muchas personas piensan y argumentan que Álvaro Uribe fue también financiado por grupos narcotraficantes y tiene nexos totalmente con los paramilitares. Entonces, de esto se desprende la parapolítica y la FARC política, que eran sus representantes, por decirlo así, inmersos en el Congreso. Bueno, por otra parte tenemos los impactos ambientales, que son 3 factores fundamentales. El primero es la deforestación y la erradicación de algunos cultivos agrícolas. El segundo es más tipo económico y pues influye más en la economía, que es a partir de esta erradicación de algunos cultivos agrícolas por cultivar estos cultivos de cocaína y marihuana, teniendo en cuenta pues de que en algunas partes y en algunas regiones los subsidios para los cultivos agrícolas no son muy eficientes. Por eso la gente que está pasando hambre prefiere arrancar estos cultivos y empezar a cultivar algo más eficiente monetariamente para ellos, como lo son el cultivo de la marihuana y la cocaína. Okay. En tercer lugar, tenemos algo muy importante y que se llevó a cabo antes de la presidencia de nuestro presidente queridísimo Juan Manuel Santos, que vienen los riegos con glifosfato. Este producto era un químico que, pues, aparte de erradicar o aparte de tratar de quitar y de marchitar estos cultivos ilícitos, pues llevaba daños ambientales mucho más graves.
ya que lleva a la contaminación del agua, que esto significa un daño a la salud de la ciudadanía, porque puede producir cáncer, y al mismo tiempo esto llevó a que, bueno, los niños y las personas obtuvieran algunas enfermedades muy difíciles de tratar. Entonces, estos pues fueron los impactos más importantes en cuanto a lo político, a lo social y a lo ambiental. Okay. Bueno, televidentes, hasta aquí llega este especial sobre el narcotráfico en el programa Despierta Colombia. Vanessa, Janina, quiero agradecerles por haber venido. A ti, muchas gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Chao, Bye. gracias.